¿Qué tal, chicos? Bueno, hoy vamos a ver un poquito de presión, densidad y peso específico. Y después vamos a ver un problemita, un ejercicio de aplicación de todos estos conceptos. Bueno, presión. La presión es una magnitud vectorial. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque la presión, vamos a ponerle PR para diferenciarlo del peso, ¿sí? Igualmente ya se sabe que la presión tiene esta expresión, que es la fuerza aplicada por unidad de superficie. Es decir, que a medida que aumenta la fuerza con la que aplico esa presión, y la superficie en la cual aplico esta presión va a aumentar si yo aumento la fuerza. Y si yo disminuyo esta superficie, la presión también va a aumentar. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la superficie con la cual hago esa presión. Entonces, por ejemplo, el típico caso, ¿qué se va a enterrar más? O sea, ¿qué va a tener más presión? Una chica que se ponga taco aguja, donde la superficie del taco aguja, qué sé yo, tendrá 1 centímetro, con lo que hace presión con el taco, o la misma chica, pero con zapatillas. ¿Cuándo ejerce más presión? Y bueno, esto tiene que ver con la superficie. Imagínense que si yo tengo taco aguja, vendría a ser esta la superficie. En cambio, una zapatilla, imaginemos que es todo esto. Coincidimos en que va a tener más superficie la zapatilla, ¿sí? Entonces, si aumenta la superficie, disminuye la presión. O sea, que ¿dónde va a generar más presión? Y obviamente con el taco aguja, ¿sí? Porque si aumento la superficie disminuye la presión. Por eso es que se entierra más si vas a una fiesta, las chicas sabemos eso, que si vas a una fiesta donde vas a estar caminando sobre tierra y taco aguja no te vas a ir, te vas a tratar de ir con algún zapato que tenga la superficie amplia justamente para no enterrarte y no quedarte clavada ahí en la tierra, que sería muy bochornoso, ¿no? Bueno, es esto. Entonces, presión es fuerza por unidad de superficie, es la fuerza que se ejerce por la unidad de superficie. Ahora, en este caso que estoy planteando de la chica, ¿cuál es la fuerza? Y la fuerza que está haciendo hacia abajo, que vendría a ser el peso, ¿sí? O sea, la fuerza gravitacional que tiene la chica. Entonces vendría a ser el peso en este caso. Puede ser cualquier fuerza, puede ser, supónganse, yo presiono este borrador hacia mi mano, entonces la fuerza que estoy haciendo ahí la estoy haciendo con la mano. Es otra fuerza, no es la fuerza del peso, ¿sí? Sino que es otra fuerza que estoy haciendo menor. Y la superficie, en este caso, porque estoy presionando el borrador contra mi mano, sería esto, este rectángulo, ¿sí? Sería la superficie con la cual estoy ejerciendo la presión. Bien, perfecto. Unidades es una magnitud vectorial, ¿por qué? Porque tengo una fuerza acá, ¿sí? Entonces apunta hacia algún lado, o sea, puedo representar la presión con un vector, ¿sí? Así que bueno, la fuerza, ¿en qué la vamos a medir? En Newton. Y la superficie la podemos medir en centímetros cuadrados o depende. Si estoy trabajando en
en sistema internacional la puedo medir en metros cuadrados, o sea, en MKS la puedo medir en metros cuadrados, por ejemplo, ¿sí? También la puedo medir en centímetros. Yo ahora cuando haga este ejercicio, como no me dice nada, no me restringen las unidades, voy a medir y como puedo hacerlo porque no necesito trabajar todo en internacional, entonces lo voy a trabajar por ahí esto en centímetros cuadrados, por ejemplo, como está dado en el problema. El tema es que si ustedes tienen esto medido en Newton, y bueno, y se les complica para poder cancelar unidades, o sea, para que esté todo en las mismas unidades, y bueno, si se complica, al momento de resolver van a tener que pasar todo a MKS. O sea, si la fuerza está en Newton, que es en lo que trabajamos nosotros, en Newton. Bien, entonces, bueno, espero que se haya entendido el concepto de presión. Y obviamente si aumentamos la fuerza, también aumenta la presión, ¿sí? Esa es otra característica. No da lo mismo una persona flaca con zapatillas ejerciendo presión contra la tierra que una persona más rellena, ¿no? O obesa. Va a tener más presión, va a ejercer más presión porque va a tener el peso va a ser mayor. Entonces va a ejercer más presión la persona con mayor peso, ¿sí? Recuerden, lo voy a escribir por acá, que el peso es masa por gravedad. Y recuerden que esto lo aproximábamos a 10 metros sobre segundos cuadrados. Pero es 9,8. Depende de dónde se mida la gravedad, ¿no? En qué parte de la Tierra. Bien, vamos con densidad. La densidad no, es una magnitud escalar y tiene que ver, es una relación entre la masa y el volumen. Y se representa con la letra ρ, ¿sí? La densidad se representa con la letra ρ. Bueno, la masa la vamos a medir en kilogramos y el volumen lo podemos medir en metros cuadrados o centímetros cuadrados, ¿sí? Vamos a ponerle metros cuadrados. Ya les digo, depende de cómo tengan las otras unidades como para poder trabajar. Bien, pero acá está todo en MKS. Bueno, ¿y a qué se refiere la densidad? Vamos con un ejemplo. Fíjense de nuevo, tenemos que si la masa aumenta, la densidad aumenta. O sea, la masa vista como cantidad de materia, ¿no? Y si el volumen aumenta, acá puse algo mal, sí, la unidad está mal. Esto es metro cúbico, perdón. Y si el volumen aumenta, es inversamente proporcional, es decir, la densidad va a disminuir. Entonces, vamos con un ejemplo de volúmenes constantes, por ejemplo. Supongamos que tenemos gas encerrado adentro de un recipiente que tiene este volumen, ¿no? Entonces, primero tengo, no sé, 3 partículas de gas. Y acá, que vendría a ser la masa, ¿sí? Y acá tengo el mismo recipiente con el mismo volumen, quiero decir, pero resulta que tengo más gas. O sea que quedaría representado por más partículas, ¿no? ¿Cuál va a tener mayor densidad? Y va a tener mayor densidad el que tenga más partículas, porque es el que tiene más masa. Este va a ser más denso. Se dice que este cuerpo es más denso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor masa. Entonces, a mayor masa, mayor densidad.
Luego, vamos a variar el volumen. Primero tengo un volumen así y después tengo este volumen así y la cantidad de partículas que tengo es la misma, porque acá lo que voy a conservar es la masa, ¿sí? Entonces tengo 3 partículas y acá tengo 3 partículas también. Bueno, ¿cuál va a ser más denso? Y más denso va a ser este, porque tengo menos distancia entre las partículas, o sea, el volumen es más chico. Entonces, hacer el volumen menor va a ser más denso este. Este es más denso, ¿sí? Así que bueno, sí, es como que tiene que ver esto con el espacio entre partículas, ¿no? O sea, acá tengo menos espacio entre partículas porque tengo más partículas, entonces, que en definitiva, ¿qué es el volumen? Es eso, es el espacio, ¿sí? Entonces, acá tengo menos espacio porque tengo más partículas. Acá, ¿dónde tengo menos espacio? Y acá. ¿Por qué? Porque es más chico el volumen que comparándolo con este, ¿no? Entonces, como la cantidad de partículas es la misma, la masa es la misma, pero acá voy a tener menos espacio, entonces va a ser más denso el material. Como que están más juntas las partículas, más apretaditas, ¿sí? Bueno, y por último el peso específico, que es también una magnitud vectorial. Es muy similar a la densidad, vamos a poner así PE, para diferenciarlo del peso, que siempre lo llamamos como P al peso. Bueno, esto es PR, le vamos a poner y a este PE, peso específico. ¿Qué es? Justamente el peso por unidad de volumen. O sea, es muy similar a esto. Porque fíjense, primero vamos a ver en qué se escribe esto, las unidades, esto es Newton y esto lo vamos a poner en metros cúbicos. Fíjense, vamos a desarrollar un poquitito esta. El peso, acuérdense en qué es esto, masa por gravedad. Entonces me queda masa por gravedad sobre volumen. Ahora, ¿qué pasa? Si yo mido todo el peso específico en la Tierra, o sea, la gravedad es la misma. Pero para determinados, o sea, para determinadas mediciones de peso específico, la gravedad varía un poquito. Y entonces ahí está la utilidad del peso específico. Este poquitito que varíe la gravedad, porque esto depende de la gravedad, va a hacer que varíe el peso específico. ¿Sí? Porque es casi lo mismo, fíjense. Es masa por volumen, nada más que esto multiplicado por gravedad, que es una constante en la Tierra. Sí, es una constante, pero varía un poquito, por ejemplo, no es lo mismo la gravedad en la punta del Everest que abajo del Everest, ¿sí? Así que bueno, como varía, entonces ahí está la sutileza de esta fórmula, ¿no? En la gravedad. Y bueno, y nada, este es el peso específico, que es a través de la fuerza peso de la materia. O sea, es a través de la fuerza peso. No es la masa, sino que es el peso lo que se tiene en cuenta acá. Y bueno, las unidades son estas y listo. Y de nuevo, es vectorial porque acá tengo una fuerza, ¿sí? O sea que apunta, la puedo representar el peso específico o lo puedo representar con un vector, a diferencia de esto, que esto no lo puedo representar con un vector. Esto sí, porque está multiplicado por la gravedad, que la gravedad, la aceleración es vectorial, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí su carácter vectorial. Bueno, y esto sería todo. Ahora voy a hacer una aplicación.